Bueno, hermanos, muy buenas tardes, noches a ustedes. Gracias por estar conectados. Vamos a continuar con nuestro curso de síntesis del Antiguo Testamento, número 4. Ya estamos en el número 4. Recuerden que son 6 tomos para ver todo el Antiguo Testamento. Solo es como recordatorio, como ánimo a la vez, porque estamos más de la mitad. Entonces, solo nos faltarían 2 libros más para terminar todo el Antiguo Testamento, ¿sí? Hoy vamos a ver la lección número 102. Vamos a ver los salmos, las citas o citas en el Nuevo Testamento. Esta es la lección que vamos a estar compartiendo en esta tarde. Bueno, nuestro primer objetivo, según su libro de ustedes, es señalar en qué vemos la importancia del libro de los Salmos. Y lo tenemos ahí en el ítem 102.9. Bueno, antes que nada vamos a orar porque se me está pasando orar. Vamos a orar para que sea Dios dirigiéndonos y bendiciéndonos en este tiempo. Oremos, hermano. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos con el propósito de seguir meditando, seguir estudiando tu palabra. Permite que todo lo que hagamos sea para edificación del cuerpo de Cristo, de cada uno de nosotros que estamos presentes, con el propósito para poder servirte mejor en la enseñanza, en las predicaciones, en conferencias, etcétera, en lo que tú uses a cada uno de mis hermanos. Sabemos que este tiempo que invertimos en el estudio individual, como en este tiempo en cual enriquecemos opiniones, comentarios, es de gran ayuda. Nos va a servir. Tal vez en su momento no podemos ver la importancia, pero cuando estemos ejerciendo algún ministerio, nos vamos a dar cuenta cuán útil y cuán importante es todo esto. Padre, reconocemos que necesitamos la dirección de tu Espíritu Santo. Ilumínanos, enséñanos, capacítanos. Padre, no permitas que las cosas lo hagamos por nuestra propia fuerza. Reconocemos que necesitamos la dependencia de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a poder concentrarnos. Danos paz, danos tranquilidad. Saca todo perturbación y enriquece este tiempo, Padre, para cada uno de nosotros. A ti sea la gloria en el nombre de Cristo. Amén. Bien. Les decía, el primer objetivo de su lección es señalar en qué vemos la importancia del libro de los Salmos. Y ahí está el ítem para que ustedes corroboren. Bueno, la importancia del libro de los Salmos se puede ver por el hecho de que los escritores del Nuevo Testamento utilizan citas del libro de los Salmos más que de cualquier otro libro del Antiguo Testamento. Esta declaración es sumamente importante, hermanos, especialmente en esta frase que dice, se puede ver por el hecho de que los escritores del Nuevo Testamento utilizan citas del libro de los Salmos. Vamos a hacerlo un poquito práctico esto. No sé si ustedes han notado cuando nuestro pastor está predicando los domingos, es común que él use muchas citas, ya sea de un pasaje que él está estudiando, lo refuerza con otros pasajes del Nuevo o incluso del Antiguo. Eso es correcto, eso es algo bueno, porque lo que él está tratando de hacer es reforzar su pasaje bíblico con otros pasajes del Antiguo Testamento. Esto es lo que dijera el doctor R.C. Sproul cuando habló acerca de la analogía de la fe. ¿Qué es la analogía de la fe? Es que la misma Biblia se interpreta a sí misma. Y eso lo podemos ver claramente que primeramente los escritores del Nuevo Testamento lo hicieron. Ellos basaron sus escritos de lo que también ya estaba escrito en el Antiguo Testamento. Y esto vemos la importancia o vemos la correlación, la interdependencia
de usar la misma palabra para aclarar otros pasajes. Ya sea en el caso de profecía que iban a ser cumplidas, ¿sí? O ya sea ciertos aspectos que tenían que hacer más claro, más entendible. Y si ellos lo hicieron, los escritores del Nuevo Testamento lo hicieron, ¿por qué no nosotros, hermanos? ¿Cuán importante es que nosotros también usemos la Biblia para poder aclarar o enseñarla? ¿Es posible eso? Sí, los del Nuevo Testamento lo hicieron. Se puede ver por el hecho de que los escritores del Nuevo Testamento utilizan citas. En este caso en particular, del libro de los Salmos. ¿Sí? Continuamos. En otras palabras, no hay otro libro del Antiguo Testamento que sea citada tantas veces en el Nuevo Testamento como el libro de los Salmos. Es así porque sus enseñanzas incluyen temas que abarcan casi la totalidad de la revelación divina. ¿Sí? Ojo, no hay otro libro del Antiguo Testamento que sea citada tantas veces en el Nuevo Testamento como el libro de los Salmos. Entonces, vale la pena, nos compete que nosotros conozcamos a profundidad el libro de los Salmos. Hermano, pero tiene 150 capítulos, no hay problema, podemos conocerlas. Por lo menos el curso de síntesis del Antiguo Testamento nos está ayudando a tener un panorama general de este libro. Y si nos está diciendo que cubre casi la totalidad de la revelación divina, pues es importante conocerla porque vamos a estar haciendo referencia a ello. Cuando aquí habla acerca de la revelación divina, se está refiriendo especialmente a esta revelación escrita de la palabra de Dios. ¿Sí? Hablan de varios temas. Nada más en teología sistemática, por ejemplo, tenemos 10 áreas en las cuales se divide, algunas nada más por mencionar. La teología propia, que es el estudio de Dios, bibliología, el estudio de las escrituras, antropología, el estudio del hombre, etcétera, etcétera, hasta terminar con escatología. Bueno, en otras palabras, eso es lo que está diciendo, que casi el libro de los Salmos abarca todos estos puntos, estos temas. En otras palabras, cuando hacemos referencia a estas doctrinas, vamos a tocar en algún momento algún pasaje o algún versículo de los Salmos. No sé si están notándole entonces la importancia de conocer este libro en particular que es los Salmos. Continuamos. Dice, los temas tratados en el libro de los Salmos abarca los tiempos desde la creación hasta el nuevo cielo y la nueva tierra. Es más, sus enseñanzas tratan lo que tomó lugar aún en la eternidad pasada, antes de la creación del mundo, y lo que tomará lugar en la eternidad futura, después del juicio del gran trono blanco. No sé si hubieron dudas cuando ustedes estuvieron haciendo su lección y se preguntarán, ¿a qué se está refiriendo con la eternidad pasada? ¿A qué se está refiriendo con la eternidad futura? O incluso, ¿a qué se está refiriendo con el gran trono blanco? Bueno, vamos por parte. En primer lugar, ustedes saben que la eternidad, Dios es eterno, es un atributo de Dios. Y Dios ve, vamos a usar estos 3 tiempos, ve el pasado, el presente y el futuro como una eternidad presente. En términos generales, así se puede expresar. Él puede ver lo que sucedió antes, ahora y lo que sucederá después. Lo interesante de todo esto es que Dios incluso puede intervenir en ello. Y prácticamente esto son enseñanzas que también surgen en el libro de los Salmos. Ahorita voy a estar explicando un poco más al respecto. Cuando hablamos acerca del gran trono blanco, y ahí tenemos un pasaje de Apocalipsis capítulo 10,
capítulo 20, perdón, verso 10 al 15. Está hablando acerca del juicio que Dios hará después, cuando terminen los 1000 años aquí en la tierra, ¿sí? Después de la segunda venida de Cristo, luego sigue un periodo de 1000 años, cuando incluso mismo Satanás va a ser soltado y después va a ser lanzado al lago de fuego. Dios va a hacer un juicio. A ese juicio en específico se le conoce como el juicio del gran trono blanco. Y esto es nada más para aclaración porque el libro lo está tocando, ¿verdad? Y nosotros necesitamos ubicarnos. Tengo unos diagramas que ahorita vamos a estar viendo. Solo quiero volver a leer nuevamente este párrafo que dice: los temas tratados en el libro de los Salmos abarcan los tiempos desde la creación hasta el nuevo cielo y la nueva tierra. No sé si se entiende hasta ahí. Todo el lapso de tiempo, todo el lapso de cronos. Existe una palabra en griego para cronos, tiempo, ¿sí? Recuerden que Dios es el que creó el tiempo. Y el tiempo nada más va a estar, hermanos, desde el inicio de la creación hasta el final del juicio del gran trono blanco. Este es un lapso de tiempo nada más. ¿Por qué? Porque Dios es eterno, ¿sí? Luego continuamos con el párrafo. Es más, sus enseñanzas tratan lo que tomó lugar aún en la eternidad pasada, antes de la creación del mundo, y lo que tomará lugar en la eternidad futura, después del juicio del gran trono blanco. Ahora, ¿por qué se menciona eternidad pasada, eternidad futura? Eso yo creo que los teólogos lo expresan de esa manera para que nosotros podamos comprender o caer el 20, como dicen, ¿no? Porque si habláramos nada más de eternidad, uno diría, ¿pero en qué punto? Porque nosotros estamos limitados a un tiempo y por eso se usa este lenguaje. Y aquí voy a profundizar un poquito más al respecto. Con relación al juicio del gran trono blanco, aquí tengo un diagrama. Me gustaría primeramente que ustedes observen este diagrama, hermanos. Puede ser de gran ayuda. Obsérvenlo, por favor. Este diagrama, hermanos, es el juicio del gran trono blanco, así se le conoce. Y está basado en el libro de Apocalipsis 20:10 al 15, pero específicamente, donde ustedes ven la flecha de color rojo, dice juicio del gran trono blanco. Es ahí lo que se estaba refiriendo, ese párrafo de nuestro libro que estábamos leyendo anteriormente, ¿sí? Si ustedes ven, empieza con nuestro diagrama empieza con una eternidad pasada, la fundación del mundo. Después surgió la primera venida de Cristo, que ya sucedió. Después vemos la ascensión de Cristo, cuando Él subió a los cielos. Y vemos el derramamiento del Espíritu Santo, que fue en el día de Pentecostés. Nosotros estamos viviendo hoy en la actualidad los últimos tiempos. ¿Cuáles son los últimos tiempos? Desde la ascensión de Cristo hasta cuando Cristo se lleve a su iglesia, como le conocemos como el rapto de la iglesia o el arrebatamiento. Todo este periodo, desde la ascensión hasta el arrebatamiento de la iglesia, se le considera como la era de la iglesia. Después de esto, del arrebatamiento de la iglesia, surgen 7 años de tribulación. Sí, 3 años es tribulación y 3 años y medios más es la gran tribulación. Noten esa diferencia, ¿eh? No estamos en clase de escatología, pero lo estoy mencionando por el juicio del gran trono blanco. Cuando se terminen los 7 años de la tribulación, viene la segunda venida de Cristo con la iglesia, ¿sí? Y empieza un periodo de 1000 años, 1000 años. Terminando esos 1000 años, o antes de casi terminar ese año, esos 1000 años, perdón, y comienza el juicio del gran trono blanco. Ahora sí, para
iniciar cielos nuevos y tierras nuevas y la eternidad futura. Esta es una percepción obviamente premilenialista, pretribulacionista, si quieren usar el término técnico, y les puede ayudar. Si gustan, ustedes pueden tomarle una foto o de todas maneras me parece que lo estoy grabando y ustedes pueden checarlo más adelante. ¿Sí? Esto es nada más para aclarar el punto del juicio del gran trono blanco en donde encaja. Continuamos. Vamos a dar una definición de la eternidad. Recuerden que la eternidad es un atributo de Dios. Pero, ¿qué es la eternidad? Estoy tomando una definición de Wayne Grudem, es un teólogo muy reconocido. Específicamente lo extraje del libro de Doctrinas Bíblicas, Enseñanzas Esenciales de la Fe Cristiana, a la teología condensada de Grudem, porque hay otro libro más grueso todavía. Y él dice en su libro acerca de la definición, Dios no tiene principio ni fin, ni sucesión de momentos en su propio ser. Y ve todos los tiempos con la misma agudeza. Noten eso. Sin embargo, ve los acontecimientos, acaecimientos, o sea, sucesos, en el tiempo y actúa en el tiempo. Eso es una definición de eternidad. No tiene principio ni fin. Pero ¿por qué se usó eternidad pasada y eternidad futura? Solamente es una expresión que usan los teólogos para ubicarnos a nosotros, porque si no, nos perderíamos, ¿verdad? Si no tiene principio ni fin. Bueno, ¿en dónde sucedió tal evento? Bueno, vamos a continuar. Si recuerden, si hay preguntas, pueden hacerlo. ¿Alguien que me ayude a leer el Salmo 94, por favor? ¿Alguien lo tiene? Sí, 94 dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó como una de las vigilias de la noche. 1000 años es como el día de ayer. Tomen nota de esta frase, perdón. Es un lenguaje figurado que está expresando el salmista, pero qué importante. ¿Qué dice 2 de Pedro 3:8? Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Ok. Un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Bueno, continuando, dice, Dios ve 1000 años como el día de ayer. Eso es tomado del Salmo 94. Él puede recordar con detalles todo lo acaecido, todo lo sucedido hace 1000 años, por lo menos tan claramente como nosotros podemos recordar lo que sucedió ayer. Bueno, ni tanto, porque a veces se nos olvidan las cosas de ayer, ¿verdad? Pero es interesante, ¿eh? Solo esto es como ilustración, cómo Dios puede recordar todo lo que sucedió en 1000 años como el día de ayer. Esto nada más para darnos una idea. Toda la historia pasada, Dios la ve con perfecta claridad y viveza. Todo el tiempo desde la creación es para Dios como si acabara de ocurrir. Interesante, ¿no? Todo lo que se creó desde el inicio de la creación es para Dios como si se acabara de ocurrir. Ese es un Dios omnisciente que todo lo conoce. Noten cómo está interrelacionado los atributos, las características, las cualidades de Dios en su ser. Esto es parte de su esencia, la eternidad, pero a la vez también su omnisciencia, ¿sí? Todo eso sale por la declaración de nuestro libro de eternidad y de pasada y futura, ¿eh? Y es por eso que estoy profundizando en ese aspecto. Dice, podemos decir a partir de este versículo que en su conciencia y por la eternidad,
Cualquier día le parece a Dios como presente. Estas dos afirmaciones juntas muestran una asombrosa manera de ver el tiempo. Toda la amplitud de la historia es tan vívida como si fuera un breve hecho que acaba de suceder. Pero cualquier breve hecho es como si durara para siempre. Ningún acontecimiento se diluye de la conciencia de Dios. Todo lo sabe, hermano, incluso lo que va a pasar. Podemos concluir, por consiguiente, que Dios ve y sabe con igual intensidad todos los acontecimientos pasados, presentes y futuros. ¿Está entendiendo eso, hermano? Por eso decimos la eternidad. Dios ve todo como una eternidad presente. Y aquí tengo un diagrama, espero que esto sea más comprensible todavía. El eterno presente de Dios. Dios puede ver los acontecimientos en el tiempo y es interesante, Él puede actuar en el tiempo. Porque el tiempo no limita a Dios. Y ahí ustedes pueden ver este diagrama, pueden cambiarle, perdón, a 1999, al 2021, que hoy estamos, ¿no? Iniciamos con creación, la vida de Cristo. Esta es como una línea cronológica nada más generalizada. 2021, juicio final y la eternidad, símbolo de la eternidad. Todo esto para Dios es un eterno presente de Dios. Lo ve como un eterno presente. Es parte de dentro de su eternidad está este lapso de tiempo que se inició cuando creó a la humanidad. Recordarán ustedes que Eclesiastés nos enseña que Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. Nosotros no tenemos eternidad como Dios plenamente, pero sí nos ha compartido parte de eso, que ahora, cuando Él nos creó, a partir de ahora, hay una eternidad, ya sea para vida eterna o para muerte eterna, pero es una realidad esto, ¿sí? Ok. Vamos a continuar. Número 2, y aquí entramos en nuestro segundo objetivo, indicar cuántas citas de los salmos se encuentran en el Nuevo Testamento. Y ustedes ahí pueden checar el objetivo, el ítem, para corroborar. Y dice que de los 283 citas del Antiguo Testamento que se encuentran en el Nuevo Testamento, 116 son de los salmos. ¿Sí? Más de la mitad de las citas que existen en el Nuevo Testamento que pertenecen al Antiguo, lo tienen los salmos, son 116. Por eso, una vez más, creo que sí vale la pena que pasemos un buen tiempo reflexionando en estas lecciones, en estos estudios. Que cada estudio, usted y yo lo hagamos a conciencia, investiguemos, va a valer la pena, ¿sí? Número 3, nuestro objetivo número 3, indicar cuál libro del Antiguo Testamento tiene el mayor número de citas en el Nuevo Testamento. Y esto ya es obvio, ¿verdad? Ahí pueden corroborar también y se está refiriendo el libro de los Salmos, ¿sí? Es el libro que tiene más citas en el Nuevo Testamento. En otras palabras, que los autores o escritores, mejor dicho, del Nuevo Testamento hicieron referencia a los salmos. No sé si sabían, pero nada más el Salmo 22, hermanos, aproximadamente tiene 17 versículos que se cumplieron en un solo día, en la crucifixión de Cristo. Eso es interesante, ¿sí? Continuamos. Número 4. Nombrar una de las enseñanzas del libro de los Salmos, que es citada en el Nuevo Testamento.
Aquí vamos a ver las enseñanzas y a la vez los pasajes que les corresponde a cada uno de ellos. En primer lugar, Cristo es la piedra reprobada por los judíos. ¿Cómo van a ver eso mucho en el Nuevo Testamento? ¿Alguien que me ayude a leer Salmos 118, 22 y 23, por favor? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Ok, gracias, hermano. Ahora, alguien que lea, por favor, Mateo 21, 40 al 43 y otros empiecen a buscar los siguientes pasajes. Mateo, ¿qué, hermano? 21, 40 al 43. Dice, cuando venga, pues, el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús le dijo, ¿nunca leísteis en las escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? Y el Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Ok, gracias, hermano. Interesante, hermano. Esta frase o esta respuesta lo está dando Jesús. Ojo, Jesús. Jesús les dijo, versículo 42. ¿Nunca leíste en las escrituras? Ahora, ¿a qué se estaba refiriendo Jesús? ¿A qué libro específico? Bueno, se estaba refiriendo a los Salmos, al Salmo 118, versos 22 y 23. Acuérdense del acróstico de Ketubín, cómo dividían los judíos el libro del Antiguo Testamento, ¿sí? La ley, los salmos y los profetas, ¿sí? Y Jesús conocía muy bien los salmos. Ahora, si Jesús hacía referencia al Antiguo Testamento, aquí no estamos en un curso de hermenéutica, pero aquí hay un principio importante que conocer, hermano. La analogía de la fe, el uso de las referencias bíblicas, usarlas de manera apropiada. Jesús lo usó apropiadamente. Hechos 4:11 al 12, por favor. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Gracias. Ese es uno de los personajes que predicaron en la iglesia primitiva. Ustedes recordarán que fue el apóstol Pedro, ¿verdad? Y sin lugar a dudas, Pedro dice, este es Jesús, la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, ¿sí? El fundamento, el inicio, ¿sí? ¿Quién está usando eso? Pedro, uno de los apóstoles. También los apóstoles usaron referencias de pasajes del Antiguo Testamento. Una más. Primera de Pedro 2, 4 al 8, ¿qué dice? Dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, lo que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores le echaron ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca
que hace caer porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a los cuales fueron también destinados. Qué interesante, gracias hermano, qué interesante que el mismo apóstol Pedro, que también hizo referencia ya en Hechos, lo vuelve a hacer en su epístola. No sé si se dan cuenta. Pero no solo él en su momento, en la predicación allá en Hechos, hizo referencia de ello, sino también encontró verdades espirituales. Y una de ellas es que también la iglesia somos piedras vivas que estamos edificándonos en ese fundamento de Cristo y después de los apóstoles y profetas y así sucesivamente. ¿Sí? Estos eran buenos exegetas, excelentes exegetas. Primeramente el Señor Jesucristo, después los apóstoles, cómo hacían referencias a pasajes del Antiguo Testamento para respaldar sus enseñanzas y sus predicaciones. Eso es digno de imitar, ¿verdad? Y si ustedes algún día tienen la oportunidad de estudiar hermenéutica, exégesis, todo esto, si Dios les está llamando a predicar la palabra, tienen que conocer acerca de esto. No, este no es el tema, pero es emocionante, es interesante cómo Jesús, cómo los apóstoles usaron esto, ¿sí? Veamos otra enseñanza, hermanos, y es el hecho de que todos somos pecadores. ¿Alguien que me ayude con el Salmo 14, 1 al 3? Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Interesante, ¿no? Esto es una parte de antropología. Esto es una parte de cómo el salmista de manera inspirada está hablando la condición del hombre delante de Dios. Bueno, no hacerla larga, ustedes recordarán que después de la caída afectó, habíamos dicho en la clase pasada, todo la imagen y semejanza de Dios que hay en el hombre, afectó el pecado. Y eso se le conoce como la depravación total, ¿sí? Y vio Dios, dice, o sea, es una forma de expresión para que nosotros entendamos cómo Dios mira a la humanidad, que a veces yo expreso eso, que está putrefacto. Yo sé que es fuerte declaración, pero esa es la realidad delante de los ojos de Dios. Noten cómo el apóstol Pablo, también como un buen exegeta, un buen intérprete de la palabra, usa mismo este pasaje para decir tal lo que se dijo en el Antiguo Testamento. ¿Alguien que ayude a leer Romanos 3, 10 al 12? Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Interesante, hermanos. Ahí está. Cómo el apóstol Pablo usa correctamente el Antiguo Testamento para su argumento de la condición caída del ser humano. ¿Sí? Ya vimos a Jesús, ya vimos al apóstol Pedro, ya vimos al apóstol Pablo haciendo uso del Antiguo Testamento. Y eso es precisamente lo que nosotros deberíamos hacer. Cuando enseñamos, cuando predicamos, siempre hacer uso de los pasajes del Antiguo Testamento. Y hermanos, esto no debería de aburrirnos a nosotros. Si usted es hijo de Dios, si usted es una persona que quiere conocer y aprender más del Señor, al contrario, eso debe ser una buena observación, que los que enseñan, los que predican, siempre deben usar la analogía de la fe, la comparación, las referencias bíblicas que respaldan de manera apropiada el pasaje que estoy compartiendo. ¿Sí?
Eso es muy importante, hermanos. Número 3, los sufrimientos y las persecuciones del pueblo de Dios. ¿Alguien que lea el Salmo 44:22? Pero por causa de ti nos matan cada día. Somos contados como ovejas para el matadero. Ok. ¿Y qué dice Romanos 8:35 al 37? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. 37. Hasta ahí, hermana. Ajá, 37, perdón. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gracias, hermano. No sé si notan esto, hermano. Qué interesante cómo el apóstol Pablo recibió revelación divina y pudo ser una buena interpretación. Y lo que está hablando ese pasaje de Romanos capítulo 8, usted lo ha leído, está hablando acerca de la seguridad que tenemos estando en las manos de Dios, que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios. Si usted realmente es un hijo de Dios, nada lo puede separar. Nada. Una vez siendo elegido, una vez Jesús murió por usted, nadie lo puede separar de él. Esto es interesante. Le puedo poner como título a ese pasaje la seguridad de la salvación del creyente. Y el apóstol Pablo hizo también referencia de eso, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Pero previamente a eso, él habló de la seguridad del creyente. Él habló de la seguridad del cristiano, ¿sí? Esto es parte de las enseñanzas del libro de los Salmos, hermano, que es citado en el Nuevo Testamento. ¿Ven la importancia de esto? ¿Cómo juega un papel importante el Antiguo Testamento? ¿Cómo es tan necesario conocer el Antiguo Testamento? Sí. Pero aún no hemos acabado. Hay otros 3 más, si no recuerdo, si no mal recuerdo, es la rebelión contra la autoridad de Cristo de parte de los grandes de la tierra. Tristemente, en la segunda venida de Cristo, muchos van a querer combatir con él, muchos van a querer oponerse, van a querer destruirlo, pero el Señor lo va a eliminar a todos ellos. El mismo gobierno, el ejército a nivel mundial, bueno, esta es cuestión escatológica, van a unirse contra el Señor. Si ustedes han leído el Armagedón en Apocalipsis, saben acerca de eso. Noten qué dice el Salmo 2, 1 y 2. ¿Alguien que lo tenga? ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo. Ajá. Ese pasaje específicamente es profético, hermanos. ¿Cuándo sucedió eso? Es verdad que se levantaron en contra de Cristo en su primera venida, pero especialmente fueron los judíos y un romano permitió la ejecución, Poncio Pilato, pero aún falta por cumplirse este pasaje del Salmo, estos versículos del Salmo, y especialmente va a ser algo escatológico, algo futuro, y es precisamente en la segunda venida del Señor Jesucristo. Ahora, comparen Hechos 4:25 al 29.
¿Hay alguien por ahí? Dice que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esa ciudad contra tu santo Hijo, Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Gracias, hermano. El apóstol Pedro está hablando aquí acerca del... usted está dando una aplicación inmediata acerca de lo que... de la protección hacia ellos, ¿no? En cuanto a lo que sucedió con Jesús, primeramente Herodes, Poncio Pilato, pero también en el tiempo de ellos estaban teniendo persecuciones y era necesario, ¿verdad? El cuidado, la protección de Dios. Y está usando esa profecía de manera parcial, que se cumplió parcialmente en la persona de Cristo en su primera venida, incluso cuando los apóstoles estaban predicando. Pero dije algo, eso también va a ser plenamente cumplido en la segunda venida, cuando muchos se van a reunir en contra de Cristo, pero el Señor los va a eliminar. Esto no estamos en clase de hermenéutica, como dijimos, pero esto consideraríamos como una profecía por escala, que se le conoce igual de esta manera, ¿sí? O sea, que una parte se ha cumplido, pero falta por cumplirse plenamente. Esto es como lo que cuando Jesús leyó en Lucas capítulo 4, leyó una parte de Isaías, ¿sí? El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para dar vista a los ciegos, libertad a los cautivos, no sé si recuerdan eso. Y ¡pum! El Señor cerró, terminó de leer. Pero si ustedes han leído Isaías, habla inmediatamente acerca de juicios. Ahora, ¿por qué Jesús no lo siguió leyendo? Porque eso todavía falta por cumplirse. Y a eso es lo que le conocemos como una profecía por escala, ¿sí? Bueno. Creo que esta es la última, la bienaventuranza del perdón de pecados. Esto es un bálsamo para el corazón del hombre necesitado de Dios, hermanos, que realmente quiere el perdón de sus pecados. El Salmo 32, 1 y 2, alguien que lo lea, por favor. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿A quién se puede aplicar eso? Si no me recuerda, esto es un salmo de David. Hermanos, Jesús ya murió en la cruz. Ya llevó a cabo el sacrificio, ¿verdad? Perfecto de los suyos. Y todos aquellos que han creído en él han sido justificados. Eso es una realidad. Eso se aplica a usted y a mí, si hemos venido en fe y en arrepentimiento a Cristo. Y el salmista decía, bienaventurado al que el Señor no inculpa de pecado, al que es perdonado. Qué privilegio, ¿verdad? Tienen todos aquellos que han venido a la cruz de Cristo. Sí. ¿Y cómo lo está usando el apóstol Pablo? Noten eso, ¿eh? Romanos capítulo 4, versos 6 al 8. Ayúdenme. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Así es, gracias. Si ustedes observan el contexto de ese pasaje, prácticamente está hablando acerca de la justificación por la fe. Inicia con el ejemplo de Abraham, el apóstol Pablo, ¿sí? Luego la promesa, más adelante habla de la promesa mediante la fe, ¿no? O sea, la justificación por la fe, ¿sí? Por creer solamente en Jesucristo como Señor y Salvador. Algo tan simple, pero a la vez profundo, ¿verdad? Porque el hombre por sí mismo no puede venir a Dios
si Dios no le trae. Y si usted conoce el Evangelio, hermano, si nosotros estamos perseverando en el Señor, estamos en su iglesia, es porque Él ha tenido misericordia de usted y de mí y nos ha salvado y nos ha justificado. Y tenemos esa bienaventuranza del perdón de los pecados. Y aún promesas vigentes como 1 Juan 1:9, ¿no? Que sigue vigente, que si nosotros hemos pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, ¿sí? Eso es lo que está hablando el salmista, la bienaventuranza del perdón de pecados. Por último, nuestro ítem 5 es completar 2 aplicaciones a nuestra vida del Salmo 118, 22. ¿Alguien que me ayude a leer Salmo 118, 22? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Ok. Sobre de eso, la cual iniciamos de la piedra, que ya vimos que se está refiriendo a la persona de Jesucristo, tiene 2 aplicaciones. La primera, los creyentes somos piedras vivas, ¿sí? Obviamente esto es un sentido metafórico, un sentido figurado. Cristo es la piedra angular, la base que inicia una construcción. Y sobre de eso nosotros estamos siendo construidos también, formando, ¿verdad? El templo santo de Dios. Recuerden cuando vimos acerca de la iglesia, la membresía de la iglesia y todos esos temas en los estudios de Dominical, vimos algunas figuras del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Una anatomía como el cuerpo físico, por ejemplo, un edificio, somos una familia. En este caso, se está refiriendo a un edificio, un templo. Los creyentes somos piedras vivas. ¿Qué dice 1 de Pedro, capítulo 2, verso 5? ¿Alguien que no ha participado, hermanos? Hermano Luis, hermano Wilfrido. Vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ok, gracias. Entonces, ser edificados, el propósito, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Sí? ¿Con qué propósito? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Sí? Esa sería la primera aplicación. Y la segunda, hermanos, sería, si somos seguidores de Cristo, esto escuchémoslo, de la misma manera, la gente incrédula nos puede rechazar también. Definitivamente, ¿verdad? No vamos, la gente no va a estar de acuerdo, el mundo no va a estar de acuerdo con el Señor Jesús, ni tampoco lo va a estar con nosotros, ¿sí? Si la gente está de acuerdo con nosotros, tal vez no estamos viviendo, enseñando la verdad del Evangelio. ¿Qué dice Juan 16, 1 al 4? Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Gracias, hermano. Esto, pues, también es interesante, nos recuerda el Señor Jesús. Esto fue aplicado en primera instancia a los discípulos con los que Él estaba, pero es aplicable también a nosotros. Recuerden, la palabra testigos es la palabra mártir. Eso está en Hechos, ¿verdad? Capítulo 1, verso 8. Y me seréis testigos. Y muchos de nosotros queremos ser testigos de Cristo, ¿verdad? Pero va implicado, la palabra testigo ahí es mártir.
implica incluso, si es la voluntad de Dios, la muerte. Y es aquí donde el Señor nos ha dicho previamente al respecto. ¿Sí? Entonces, estas serían las dos aplicaciones a nuestra vida con relación al Salmo 118, versículo 22. No sé si hay algún comentario, alguna sugerencia, hermanos, los que están conectados. Ojalá que hayan podido notar la importancia de usar correctamente el Antiguo Testamento y aplicarlo en el Nuevo Testamento. Jesús lo hizo, Pedro lo hizo, los apóstoles lo hicieron. Nosotros también tenemos que aprender a usar correctamente esto. Lleva tiempo, sí, pero también implica nuestra dedicación y nuestro esfuerzo para hacerlo mejor, ¿sí? ¿Ok? Bueno, ¿preguntas, comentarios, hermanos? ¿Sugerencias? Bueno, si no, pues vamos a dar lugar a nuestro hermano Wilfrido, que nos va a compartir con la siguiente lección. ¿Está bien? Bueno, adelante, hermano Wilfrido. Sí, hermano, gracias. Bueno, la siguiente lección, la número 103, vamos a estudiar, vamos a reflexionar un poquito sobre los salmos mesiánicos. Voy a compartirles pantalla. Okay. Bien. Los objetivos al terminar el estudio de la lección es apuntar el nombre que se le da a los salmos que hablan de Cristo, indicar cuántas profecías acerca de Cristo hay en el libro de los Salmos, apuntar 2 profecías acerca de Cristo que se encuentran en el libro de los Salmos, señalar en cuál salmo hay varias profecías de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, indicar algunos de los detalles de la crucifixión que se encuentran en el Salmo número 22. Y para esto vamos a ir viendo, vamos a ir recordando lo que ya nuestro hermano nos dijo como introducción. En el Nuevo Testamento hay 283 citas que refieren al Antiguo Testamento. 116 pertenecen al libro de los Salmos, es lo que acabamos de ver con nuestro hermano Víctor. Pero en esos 116 salmos vamos a encontrar profecías directas acerca de Cristo, y esas profecías directas les llamamos mesiánicos, ¿sí? ¿Por qué son referencias directas? Porque hablan directamente de nuestro Señor Jesucristo, lo mencionan a Él. Y también les llamamos mesiánicos porque este versículo tomado de los Salmos se explica en el Nuevo Testamento al referirse a Cristo. O sea, el contexto completo nos lo da el Nuevo Testamento. Ahora, ¿por qué mesiánicos? Recordemos que en hebreo la palabra Mesías pues significa ungido, y que el Nuevo Testamento fue escrito en griego porque era la lengua universal en ese tiempo, en el que se tradujeron, en el que se hablaba en todo el Imperio Romano, y la palabra Cristo significa lo mismo que Mesías en hebreo, significa el ungido. Cuando nos referimos a nuestro Señor Jesús el Cristo, Jesús el ungido, estamos refiriéndonos precisamente a esa palabra hebrea de el Mesías, el ungido. Así es que estos salmos van a hablar directamente de el ungido de Dios. Otras profecías son de sentido figurativo, no las vamos a ver profundamente hoy, pero es necesario que las tengamos en cuenta. Son sombras simbólicas a realidades futuras que apuntan a Jesús el Cristo, a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?
De ellas podría quizás mencionar algunas que para poder entender esto, muchas citas en los Salmos, David hace referencia al tiempo que él está viviendo, está haciendo referencia a las circunstancias que el mismo David está viviendo, pero que Dios permite que esas circunstancias sean plasmadas en la Escritura, inspiradas por el Espíritu Santo, pero que están apuntando a sucesos que vendrán a suceder en un futuro, ¿sí? Entonces, podemos ver, por ejemplo, que el Salmo 22 está aplicado a David, pero está expresado, nosotros se le llama en una hipérbole, o sea, en una manera exagerada para dar el énfasis y que no se aplican directamente, literalmente en la vida de David, pero que sí lo vemos reflejado en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy lo que vamos a apuntar es precisamente a las profecías mesiánicas directas de las que los salmos nos hablan. Profecías directas de los salmos mesiánicos. Una de ellas, Jesús, el Hijo de Dios. Ya hace rato tocábamos el capítulo 2 con nuestro hermano Víctor. Y el verso número 7 nos dice lo siguiente: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y si vamos a buscar el libro de Hechos, capítulo 13, verso 33. Hechos, capítulo 13, verso 33. Dice, el cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, y vemos la referencia del versículo del Antiguo Testamento explicado en el Nuevo Testamento. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, ¿sí? Entonces, esas condiciones debemos tomarlas en cuenta para que puedan cuadrar en nuestros salmos mesiánicos. Y podemos ver muchos temas en cuanto a lo que es el nacimiento del Señor Jesucristo, su vida, obra, muerte, crucifixión y resurrección, que son temas que toman estos salmos, ¿no? Sus enemigos sujetos a él lo podemos encontrar en el Salmo 110, verso 1. La referencia del Nuevo Testamento es Mateo capítulo 22, versos 42 y 44. Su celo en el Salmo 69 y la referencia de Juan capítulo 2, verso 17. Salmo 78 nos habla que Jesús hablaba y enseñaba por parábolas. Lo corrobora Mateo capítulo 13, verso 35. El rechazo a su persona, que lo vimos hace rato en el Salmo 118, que iba a ser rechazado. Mateo capítulo 21, verso 42, habla también de su sacerdocio. El Salmo capítulo 2, verso 7, también el Salmo 110, 4. Y eso, el Salmo 2.7 está en Hebreos 5.5 y el Salmo 110.4 en el verso siguiente de Hebreos, el verso 6. Nos habla sobre la traición de Judas en el Salmo 41.9. Si leemos ese Salmo, David está expresando la traición de uno de sus amigos, una circunstancia personal, pero que en definitiva apunta a lo que nuestro Señor Jesucristo iba a sufrir de parte de Judas, uno de sus discípulos. El sufrimiento vicario, Salmo 69.9, nos habla precisamente de todos aquellos los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo, y lo vemos en Romanos capítulo 15. La resurrección triunfal, el Salmo 16, y la referencia en Hechos capítulo 2, 25 al 28. La ascensión de Cristo, vemos el reinado de Cristo y lo que dijeron en la entrada triunfal las personas que vitoreaban con los hosanas. Lo podemos ver en todos los demás, en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ahí son las referencias. Pero algo importante,
todos estos temas, si nos ponemos a estudiarlos, los podemos ver, el contexto de, pues son alrededor de casi, hermanos, si no me equivoco, alrededor de 1000 años, que para que suceda esto, todas estas profecías que se dijeron para apuntar a la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo, pues lo vemos reflejado en la crucifixión. El Salmo número 22 apunta detalladamente sobre lo que sucede en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y, hermanos, si alguien es tan amable de darle lecturas al Salmo 22, verso 21, y alguien más que busque Marcos, capítulo 15, verso 30, vamos a ver las palabras de Cristo cuando estaba en la cruz, y es tan sorprendente que sean tan exactas las palabras, que con tantos años de antelación, de anticipación, podemos ver cómo el Espíritu Santo, cómo el poder de Dios obra para mostrarnos y darnos a nosotros la seguridad del plan redentor de Jehová, de nuestro Dios. El que tenga el Salmos 22:1, adelante, hermanos. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Sí. Y Marcos 15, verso 30. Sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Ok. Cuando el Salmos 22:21 está hablando, sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos, la referencia de león y de los búfalos está hablando de personas importantes, personas de poder. Y recordemos cuando los fariseos, cuando aquellas personas decían, pues sálvate a ti mismo si eres el Cristo, desciende para que nosotros también creamos que eres el Hijo de Dios. Las palabras que usaron los fariseos cuando Cristo estaba en la cruz, ahí mismo en Salmos 22, verso 8. Y alguien más que busque Mateo, capítulo 27, verso 43. Y les den lectura, de favor. Salmos 22:8. Se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Y Mateo 27:43 dice, confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Empezamos a ver que el Salmos 22, un salmo mesiánico y a la vez profético, al pie de la letra se cumplen no solamente los hechos, sino también las palabras que refieren los fariseos, las palabras de cuando Cristo estaba en la cruz. Podemos ver un tercer hecho, el hecho de que su lengua se secó y se pegó a su paladar. Salmos 22, el mismo Salmo 22, solamente el verso 15. Vamos a seguir dándole lectura. Y Juan, capítulo 19, verso 18. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Gracias, hermano. ¿Qué dice Juan 19, verso 28? Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Ok. Muchas cosas podemos ver que Jesús dijo, para que la escritura se cumpla, me es necesario, para que la escritura se cumpliese, hizo o dijo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, la voluntad de Dios decretiva, aquella que dice que va a suceder y sucede, es aquella voluntad donde podemos ver la autoridad de Dios, es aquella donde podemos constatar que Dios es soberano, ¿sí? Es esa voluntad decretiva que ya se había dicho desde muchos años antes y que vemos que se cumple al pie de la letra. 4.
El hecho de que clavaron manos y pies a la cruz en el verso 16 del mismo Salmo 22, es el que estamos ahorita reflexionando, y Juan 20, 25. Si alguno lo tiene, por favor de darle lectura. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Gracias, hermana Sari. ¿Qué nos dice Juan 20, 25? Le dijeron, pues los otros discípulos al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Nos damos cuenta que cuando los apóstoles hacen referencia en el Nuevo Testamento al libro de los Salmos, es que allí encontraron muchas referencias, o lo que los hermanos que llevaron la síntesis del Nuevo Testamento, lo que llamamos las credenciales que muestran que Jesús era el ungido, que Jesús era el Mesías esperado. Y cada uno de ellos hace referencia para dar evidencia de lo que en la persona de Cristo se cumplen. Jesús mismo dijo, los salmos y hablan de mí. Esto debe de darnos la seguridad y la certeza como cristianos de quién es Jesús, de qué manera podemos leer los salmos, de qué manera podemos leer el Nuevo Testamento y encontrar esas referencias que a pesar de los años no hacen que pierda interés, sino que son puntualmente, suceden puntualmente en la vida de Cristo desde su nacimiento, su vida y obra, su crucifixión, su muerte y su resurrección. ¿Sí? El hecho de que los soldados repartieron sus vestidos está en el verso 18 y lo podemos encontrar también en el Evangelio de Mateo 27, verso 35. Si alguien tiene el versículo, por favor de darle lectura. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Gracias, hermano. Y Mateo 27, 35. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Gracias, hermano. Nosotros tenemos, cuando reflexionamos sobre estos salmos mesiánicos y vemos que la vida de nuestro Señor Jesucristo que se cumplen al pie de la letra, debemos recordar que es el mismo Dios quien permite que nos ha revelado conocer sus planes redentores. Esto trae esperanza a nuestra persona en la persona del Hijo de Jesús. Jesús, el Mesías, el Cristo, el ungido, en toda la extensión de su obra. En Colosenses capítulo 1, versos 20 y 22, dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. El tema de los salmos mesiánicos nos lleva a reflexionar en que en la persona de Jesús, en el cumplimiento de las profecías, en la persona de Jesús, trae un beneficio a nuestras vidas como hijos de Dios. Personas que
éramos extraños y enemigos. Cuando pensamos, cuando hacemos malas obras, pero que por la sangre de Cristo en la cruz podemos presentarnos sin mancha. Que ya no somos acusados por Satanás, pero que muchas veces el cristiano, cuando no discierne esta verdad en su vida, siente mucha pena cuando el pecado llega a su vida y siente que no tiene perdón delante de Dios, que siente que su vida ya no tiene interés para Dios porque otra vez he pecado en lo mismo que yo he pecado siempre y ahora sí ya no tengo perdón. Pero la palabra de Dios nos enseña que todas estas profecías que apuntan a nuestro Señor Jesucristo, ya no tenemos acusación. Nos podemos presentar santos y sin mancha, no por nuestras obras, sino por la obra que Jesús ha hecho, irreprensibles delante de Él. Ahora sabemos que tenemos paz para con Dios. Hay muchas otras referencias quizás que no hemos tocado a manera de detalle, pero que es interesante que podamos estudiar en nuestros hogares, reflexionar. Las personas que quizás no leen mucho de la palabra de Dios les puede parecer sorprendente o muchas veces irrelevante, pero escribir algo a través de muchos cientos de años y que se cumpla tal cual, palabra por palabra, hecho por hecho, y que se dé en esta misma persona el Hijo de Dios encarnado y que redunde en el beneficio del hombre arrepentido, no es para desechar, no es para menospreciar. Creo que es muy claro las evidencias que se pueden presentar en la vida de Jesús, las credenciales que muestra que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Redentor, que Él fue rechazado, que Él enseñó por parábolas, que Él fue traicionado por su discípulo, que Él sufrió, que Él murió, que Él resucitó, la ascensión, su reinado. Y cada una de estas frases y versículos que hemos tratado de profundizar, de leer, cada una de ellas no falla, se cumplen en la persona de Cristo y nosotros como cristianos, la otra vez comentando con un hermano le decía, las personas del mundo defienden la verdad del mundo con uñas y dientes, sabiendo nosotros que ellos no tienen la verdad y nosotros teniendo la verdad muchas veces nos achicamos. ¿Y cómo es posible que suceda eso? Nosotros debemos dar testimonio de la fe que tenemos al estudiar lo que sucede en los Salmos, lo que sucede en el Nuevo Testamento, lo que sucede en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Debe de darnos mucho ánimo al tener la verdad en nuestras manos, al tener la palabra de Dios. Eso debe de reavivar nuestra vida, nuestra espiritualidad, y debemos aferrarnos a ello, ¿no? Debemos pedir a Dios sabiduría para que Él sea quien abra nuestro entendimiento. Cada vez que nos reunimos para tener pláticas sobre la palabra de Dios, hay luz en nuestra vida. No sé si les pasa a ustedes, pero es una noche que la paso pensando en lo que platicamos, en lo que mis hermanos opinan, y reflexiono y pienso, y no hay momento en el cual no esté la palabra de Dios ministrando la vida. Y un hermano me decía, es que eso es lo que es orar sin cesar. O sea, aunque no estés quizás cerrando los ojos, pero tu mente está trabajando en la palabra de Dios. El deseo de tu corazón de saber qué más hay en la palabra de Dios, qué más se te puede revelar en la palabra de Dios. Es ese orar sin cesar, es ese pedir al Señor sabiduría, es ese centrarnos en la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo y en la voluntad de Dios. Si alguien, hermanos, tiene alguna duda o tiene algún comentario para extender lo que estamos viendo ahorita, salmos mesiánicos de el ungido de Dios, adelante, hermanos. Algo histórico por ahí, bueno, no tanto histórico, no, sino algo que no había yo descubierto.
en ese Salmo 22 habla de algunos datos, ¿no? Que alguna persona podría decir, bueno, se adaptaron o adaptaron lo que ya estaba escrito a lo que pasó posteriormente con el Señor Jesucristo. Pero ¿quién en esa época en la que se escribieron los Salmos conocía acerca de la crucifixión? Creo que no existía como castigo, no existía como forma de muerte, ¿no? Habían otros tipos de castigos, pero la crucifixión como tal, según yo recuerdo algo de historia, fue más allá en la civilización romana. Entonces, cuando habla ahí el Salmo 22 de ¿qué palabra es ahí? No me acuerdo. Son Dice, orados, dice, sus manos y sus pies. oraron, ajá. O sea, ahí exactamente estamos hablando de la crucifixión como tal, al ser lastimados sus manos y pies de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es algo que es interesante recordarlo, entenderlo, que la palabra de Dios nos quita toda venda, no toda duda que pudiera existir a lo mejor en algún creyente que todavía pase por su cabeza el hecho de pensar en algún momento, ¿será verdad lo que dice la palabra de Dios? ¿No? Cuanto más aprendemos, más nos damos cuenta que tenemos la verdad ante nuestros ojos. Siempre hemos tenido la verdad, nada más que nos hace falta mucho estudio, nos hace falta mucha comprensión de la palabra de Dios. Y como comentaba ahorita hermano Wilfrido, qué bueno por estos espacios, ¿no? Que de alguna otra manera todos los jueves nos vamos a la cama con algo nuevo que aprendemos y gracias a Dios, ¿no? Que podemos entender para comprender más los hechos bíblicos. Un comentario, hermano. Gracias, hermano. Dios te bendiga. Hermanos, ¿algo más que decir, hermanos? Hermano Víctor, hermano Adrián. Sí, bueno, dos de comentarios. Es interesante con relación al punto de Satanás, ¿no? Porque realmente él sigue acusando a los hijos de Dios. Por ejemplo, ahí en Apocalipsis, si alguien me ayuda a leer Apocalipsis, capítulo 12, versículo 10. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 10, dice lo siguiente. Entonces, ajá, sí, hermana, por favor. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ajá. Entonces, efectivamente, ¿no? Satanás sí es un acusador hoy en la actualidad. Sigue acusando a los cristianos que ignoran esa verdad que el hermano Wilfrido nos estaba mostrando, de que nosotros ya hemos sido justificados, ya hemos sido perdonados de nuestros pecados. Pero el acusador quiere aprovechar cualquier falta, cualquier debilidad del creyente para estar ahí. Mira, mira, ¿no? De cualquier pecado. Entonces, solamente añadir, ¿no? O complementar ese aspecto. Sí, Satanás sigue siendo el acusador de los cristianos, de los hijos de Dios. La escritura nos dice que los que los acusaban día y noche. Eso llama la atención al respecto, ¿no? Podemos también dar el otro punto en cuanto al Salmo 22, 16. Nos llamó la atención, no sé si notaron o cuando el hermano nos compartía el Salmo 22, 16 acerca de me rodearon los perros, ¿no? Parece ser que el pasaje que se muestra de complementación no fuera, no sé si lo tiene ahí, hermano, el Salmo 22, 16, el que pudiéramos ver porque habla acerca de otro personaje. No sé si lo puede checar ahí. El Salmo 22, 6. Nada más como complemento. Si lo tiene. Ahí está. Juan 20, 25. Ajá. Entonces, si ustedes observan el Salmo 22, versículo 16, notarán eso, lo que trato de decir, y compárenlo con el Juan 20, 25, por favor. Salmo capítulo 22, versículo 16, ¿no?
Ok, el Salmo 22:16 dice, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. ¿Ok? Y cuando hacemos la comparación con Juan 20:25, dice, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no vieren en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Ese versículo, si no mal recuerdo, se está refiriendo a Tomás, ¿verdad? El incrédulo, ¿no? Y entonces la pregunta del millón es, ¿a quién se refieren los perros? ¿A quiénes se refieren los que los han cercado de cuadrilla de malignos? Bueno, los judíos hacían referencia cuando hablaban de perros, que por cierto no era un animal doméstico, se estaba refiriendo para ellos, se estaba refiriendo a los herejes. Y en ese momento había muchos herejes, los fariseos, los judíos que estaban en contra de la enseñanza de Jesús, los cuales promovieron la crucifixión de Cristo, ¿sí? El apóstol Pablo nos habla también de perros, pero a esos perros es interesante, ya en la interpretación de Pablo le habla como los falsos maestros. Si ustedes observan ahí en Filipenses capítulo 3, versículo 2, habla al respecto de eso. Guardaos, dice, de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Llama la atención esa frase, ¿no? Porque también se vuelve a utilizar perros, pero aquí en este contexto de Pablo está refiriéndose a falsos maestros para el tiempo de Pablo y para nuestros días, hoy en la actualidad, ¿sí? Nada más como comentario, podemos considerarlo como un complemento. Primer punto, Satanás sigue siendo el acusador de los cristianos, día y noche lo está haciendo. Algún día él va a ser condenado, ya no lo hará, pero qué bueno que se está enseñando la doctrina de la justificación. Número 2, el Salmo 22:16, perros, entendemos que se estaba refiriendo a todos esos herejes que promovieron la crucifixión del Señor Jesucristo. Obviamente los fariseos, ¿verdad? Bueno, no sé si me expliqué lo que quise decir con mi complemento. Sí, hermano. Ok. Adelante, hermano Wilfrido. Bueno, pues yo creo que lo que acaba de apuntar nuestro hermano, sí, a veces nos hace un poquito más de contexto, pero gracias, hermano Víctor. Y sí, se refiere a gente malvada, gente mala que hace actos malos, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que son los salmos mesiánicos, esas referencias que son directas sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo y que tienen mayor amplitud de explicación en el Nuevo Testamento. Y los apóstoles conocían que ellos entendieron que había muchas referencias precisamente en los salmos cuando conocieron la vida y obra de Jesús de primera mano y pudieron recordar esos salmos, pudieron recordar las escrituras y ver que se cumplían directamente en su maestro. Entonces, nosotros tenemos ahora mucha tela de dónde cortar, quizás indagar, ir un poquito más a las escrituras y ver las referencias que nuestras Biblias traen y empezar a hacer esos enlaces, ¿no? Con esos textos paralelos que nos dan luz a veces a textos un poquito difíciles de entender. Recordemos que para tener una buena comprensión de la palabra de Dios, una de las reglas es que ninguno de ellos se contradice. Y si pareciera que se contradice, hay que tener cuidado, buscar un poquito más esos textos paralelos y ver que otro texto nos abra el entendimiento, nos dé luz sobre esas cosas oscuras. Adelante, hermano Víctor, creo que esto es todo lo que tenemos en la lección número 103, los salmos mesiánicos. Gracias, hermano. ¿Quién ha apagado su micro, hermano? Ups. Y muchas gracias, hermano. Gracias por su participación, por compartir también con nosotros el día de hoy. Hermanos, pues tenemos la lección 104
104 y 105, ¿verdad? Para nuestro siguiente jueves. Con relación a las enseñanzas, los hermanos van a estar continuando como venimos haciéndolo y mi participación va a ser alternado con el hermano Ezequiel. Ya no lo había, se me había olvidado compartirlo, apenas se me dijo esta semana. Y solo a él le tocaba hoy, nada más que me dijo que va a ensayar por razón del domingo y no sé si también iba a ensayar con la hermana, la que va a compartir el domingo, y iba a dejarla, ¿sí? Y por esta razón me pidió que cubriera su oportunidad. En la siguiente él va a estar compartiendo, entonces voy a estar alternado, se los comparto a ustedes para que tengan conocimiento. Él también va a estar participando. Entonces, pero va a haber días que por X o Y razón vamos a apoyarnos unos a otros, ¿no? Los hermanos siguen, ¿eh? Esta es nada más mi parte que dije, ¿eh? Los hermanos que están en la lista, ellos continúan. ¿Sí me explico, hermano Iván? Ellos continúan, ¿sí? Sí, la próxima semana voy yo. Ah, perfecto, perfecto. Entonces, pues me dio mucho gusto. No sé si pueden encender su cámara para tomar la foto. Yo sé que algunos son un poco tímidos, pero no hay problema. Sí. Bienvenida, hermana Ruth. ¿Nos escucha por ahí? ¿Cómo está? Gracias. ¿Está por aquí o está por Huatulco? En la costa. Ah, perdón, en la costa, más apropiado, más preciso que digo. Ok. Bueno, vamos a orar para despedirnos y ahorita bueno, de una vez la foto, ¿no? Antes que se nos pase, ¿no? Ok. Ok, hermano, vamos a orar y así cerramos nuestra clase. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder reflexionar en tu palabra en esta tarde, noche. Gracias porque nos diste la oportunidad de recordar cómo se usa el Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, cómo Jesús, los apóstoles, Pedro, Pablo usaron estos versículos bíblicos para hacer una buena exégesis, una buena interpretación, una buena enseñanza en su momento. Padre, ayúdanos también a hacer lo mismo, a trazar de manera correcta tu palabra. Ayúdanos también a poder interpretarla porque esto es necesario, imprescindible para la edificación del cuerpo de Cristo. Sabemos que cada uno de nosotros somos llamados para enseñar, para predicar, para discipular y necesitamos, Señor, conocer de tu palabra, vivir tu palabra. Ayúdanos a trazarla correctamente, como dice el apóstol Pablo, ser diligentes en el trazo de las escrituras, Padre. Gracias por la disponibilidad de mis hermanos, los que participan, por mis hermanas también. Úsalas para tu gloria, con hermanas para poder enseñar a otras mujeres. Yo sé que hace falta mujeres que sean preparadas para edificar a más hermanas, para enseñar a niños, para edificar al cuerpo de Cristo y queremos ser útiles para tu obra, Padre. Gracias. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, pues muchísimas gracias. Gracias por su tiempo y nos vemos el próximo jueves. Primeramente, Dios. Bendiciones. Bendiciones. Hasta luego, hermano. Hasta luego, mi hermano.